¿El calzado te puede lesionar, Fran? Sí, mal empleadas, mal indicadas, tipo de pie, tipo de gesto deportivo, puede convertirse en un arma de doble filo. ¿Qué tipo de lesión va a ser la más habitual cuando no utilizamos un calzado bien amortiguado para correr? Principalmente lesiones por impacto como son las metatarsalgias. Y ves ese desgaste del grip, ves la suela, la media suela ya comprimida con esas arrugas, ha perdido capacidad de absorber el impacto y lo absorbe el hueso o el metatarsiano, ¿no? El hecho de tener un taco demasiado largo, al final más taco es más tracción, pero también eso puede llegar a provocar alguna inestabilidad, eso puede llegar a ocasionar algún problema. Puede aumentar el tiempo de contacto y, digamos, la magnitud de la fuerza que te transmite el suelo a la zapatilla. Y eso puede ser contraproducente en el sentido de que puede impactar, aunque creamos que no, la zona metatarsal puede recibir más impacto. Asociado a una placa de carbono puede llegar a generar sensación de inestabilidad, porque no hay una información que te lleva del suelo, ¿no? Sí, Al sí, final sí. eso, la sensación de alerta, no la puedes tener toda una carrera. ¿Cuánto tiempo ha tenido que estar sin poder correr, sin poder estar por 6 semanas. 6 semanas, un mes y medio por elegir mal una zapatilla. Porque se asocia que la lesión siempre está relacionada con el impacto. Y eso no es verdad. Yo no voy en contra, yo no soy un detractor del minimalismo. Yo recomiendo minimalismo a mis pacientes. Pero fíjate, lo quieren hacer tan respetuoso que un niño que lleva una zapatilla full time todo el tiempo puesto, que corre, salta, desliza, de todo, ¿sabes lo que le ha durado la suela? Le ha durado un mes y medio. Si hay una piedra, si hay una inclinación, ¿cómo afecta una zapatilla maximalista a esos sensores, a esos Pues mira, receptores? hay que decir mucha información en poco tiempo. Sí, porque la mayoría de ciclistas, de hecho esto es algo que lo veo muchísimo, se quejan de que se le duermen los dedos de los pies. Que tu metatarso, quepa en la zapatilla, porque la mayoría son muy afiladas, muy estrechas. Aunque no haya impacto, el colocar una plantilla dentro de la zapatilla va a hacer que el peso corporal se distribuya mejor y que la sensación de compresión disminuya. Por lo tanto, Claro. no es descabellado hacer una plantilla para una zapatilla de ciclismo. Sabes que el pádel, el tenis tienen muchos gestos de torsión y de pivotar, y es importante que en la zona del primer metatarsiano, por ejemplo, pues hayan diferentes dibujos, unos dibujos más circulares, que eso nos va a permitir torsionar más sobre esa zona y evitar la fricción. Pues un poquito en el caso del gimnasio más tradicional, calzado más finito, ¿no? Tipo barefoot, ahí está muy de moda porque te permite sentir muy bien el suelo, activar muy bien toda la musculatura del pie. Cuanto más pesas, si no realizas un estiramiento, más se acorta esa musculatura. Bueno, feliz 2026, Fran. Ay, cómo pasa el tiempo de rápido. Qué rápido. Bueno, hoy tenemos un episodio muy guapo. Yo creo que va a ser uno de los episodios top. Y sobre todo vamos a hablar de cómo afectan las zapatillas a nivel biomecánico a las lesiones. Porque el calzado te puede lesionar, Fran, o no te puede lesionar. Sí, parece que sea algo imposible de que suceda, porque hoy en día ves las zapatillas y parecen verdaderas maravillas, ¿no? De la ingeniería, ¿no? Del I+D que hay detrás de esa zapatilla, y las ves unas zapatillas tan robustas, tan amortiguadoras, tan bonitas, tan confortables, que crees que una zapatilla no te puede generar un daño en el pie, ¿no? Un daño en la pisada, ¿no? Y sin embargo, ahora, como vamos a ver a continuación, existen diversos tipos de zapatillas que mal empleadas, mal indicadas, asociadas pues a alguna característica morfofuncional del corredor, el tipo de pie, el tipo de gesto deportivo, pues puede convertirse en un arma de doble filo. Sí, además que hoy en día tenemos muchísima variedad de zapatillas. Vamos a hablar de zapatillas de running, de asfalto, de pista, de trail, de gimnasio también, zapatillas específicas para halterofilia, crossfit, aerox. Es que tenemos pádel, tenis, fútbol, ciclismo. Hoy en día hay zapatillas para todo. Pero me gustaría que nos centrásemos un poquito más en los puntos que precisamente nos pueden llegar a provocar una lesión, a alterar nuestra pisada, a provocarnos algún problema. Así que sin más, cortinilla y bienvenido 2026. Vamos a por el 2026, Sergio.
Entonces, si te parece, empezamos con el primer bloque, tipo de zapatillas. Podríamos estar todo el día hablando sobre los tipos de zapatillas que hay, pero básicamente podemos dividirlas así. Zapatilla de asfalto, zapatilla de running, la zapatilla clásica que está diseñada sobre todo para reducir impactos. Para amortiguar, ¿no? Para amortiguar, exacto. Al final el running es un gesto muy repetitivo, sobre todo si lo hacemos en asfalto, una superficie dura, pues va a provocar mucho impacto y eso puede dar lugar a pues, lesiones por estrés, fracturas. ¿Qué tipo de lesión va a ser la más habitual cuando no utilizamos un calzado bien amortiguado para correr? Principalmente, si vamos a hacer una actividad deportiva tipo running por asfalto o una superficie dura que por sí sola no amortigüe, como puede ser una pista de atletismo que sí que tiene un efecto un poquito más de rebote y de amortiguación, ¿no? Pero principalmente lesiones por impacto como son las metatarsalgias, ¿no? O el dolor en la zona de los metatarsianos. Eso es un motivo de consulta importante, muy frecuente y sobre todo en corredores que han seleccionado mal el calzado o que incluso, como has comentado anteriormente, pues han apurado al máximo la zapatilla por X cuestiones y esa zapatilla ha perdido capacidad de absorber el impacto y lo absorbe el hueso o el metatarsiano, ¿no? Y es cuando el paciente te viene a consulta y te dice, oye, es que no me haya pasado nunca, pero es que últimamente tengo dolor en la zona metatarsal, ¿no? Y antes no lo tenía. Y ves la zapatilla y ves ese desgaste del grip, ves la suela, la media suela ya comprimida con esas arrugas. Eso quiere decir que hay que renovar, ¿no? Pero lesiones por alto impacto en los metatarsianos, principalmente, o en el talón, como pueden ser las talalgias, la fascitis plantar y demás, ¿no? Sí, quizá hoy en día con las mega zapatillas, ¿no? Las zapatillas súper amortiguadas, a lo mejor las metatarsalgias se empiezan a ver un poquito menos y ya se empieza a ver otro tipo de lesiones. O igualmente, pese a que haya más amortiguación, también puede aparecer la metatarsalgia. Pues es una buena pregunta y es una muy buena observación. Sí que es verdad, no tengo datos estadísticos de cómo ha cambiado ese factor de prevalencia de la enfermedad en consulta, ¿no? Pero mi experiencia clínica me dice que es verdad que esas zapatillas que están diseñadas para amortiguar quizás hayan disminuido en el grupo de pacientes corredores, Sí. hayan disminuido ese motivo de consulta. Pero, Sergio, hay otras estructuras que van a sufrir mucho si se abusa o no se utiliza de forma correcta ese calzado tan mega amortiguador, ¿no? Como por ejemplo, pues a nivel más blando, a nivel de músculo, a nivel de tendón, a nivel de ligamento, ¿no? Y a nivel de trail running, a nivel de carrera por montaña, Sí. aquí ya entramos en el terreno de los tacos, de bueno, otro tipo de tecnología, sobre todo más a nivel de la suela, ¿no? Porque ya hoy en día incluso las zapatillas de trail son zapatillas de asfalto que le han metido una suela Ya está. con taco y poco más, ¿no? Pero aquí ya entra en juego el agarre que tenga, el grip. El hecho de tener un taco muy pronunciado también hace que en ciertos terrenos el pie, digamos que se ancla al terreno, sobre todo en zonas así a lo mejor con terreno más húmedo, que el pie se clave un poquito más. El hecho de tener un taco demasiado largo, por ejemplo, comparado con un taco más pequeñito, ¿qué puede llegar a ocasionar dentro del pie? Porque al final, subidas, bajadas, al final más taco es más tracción, pero también eso puede llegar a provocar alguna inestabilidad o el hecho de tener un taco muy grande, por ejemplo, para correr en zonas de pista sin barro ni nada, ¿eso puede llegar a ocasionar algún problema? El taco más. La mala elección o una zapatilla con un taco más acentuado, incluso puede aumentar el tiempo de contacto y, digamos, la magnitud de la fuerza que te transmite el suelo a la zapatilla. Y eso puede ser contraproducente en el sentido de que puede impactar, aunque creamos que no, la zona metatarsal puede recibir más impacto. Luego también puede, digamos, limitar los movimientos de adaptación del pie a las superficies, como esa pronación, esa supinación en función del terreno, ¿no? Como bien has dicho, como ancla la zapatilla, puede haber conflicto a nivel de ligamentos, a nivel de la estructura del tobillo. Indicados obviamente que la función que tiene el taco es agarrar, pero siempre y cuando la superficie lo requiera, como por ejemplo, como tú has dicho, una zona embarrada o una zona mojada, montaña y demás, ¿no? Pero sí, sensación de un estrés, una demanda extra en ligamentos e incluso
mayor sensación de compresión a nivel del antepié, son dos factores importantes. Y aquí en montaña, otro de los puntos claves es el terreno, o sea, las piedras, las raíces, hay una variabilidad brutal en la pisada, es decir, tenemos que cambiar todo el rato la zancada para adaptarla al terreno, ¿no? La pisada. Y ahí es donde para mí entran en conflicto, por ejemplo, las placas de carbono, que son muy habituales en zapatillas de asfalto porque es un terreno plano, liso, muy regular, pero en montaña ahora se están poniendo de moda y creo yo, bajo mi punto de vista, que es a lo mejor un error para la gran mayoría de personas el meter una placa rígida para correr por un sitio en el que la pisada es tan variable, que hay tanta piedra, tanto... Vamos, yo he oído muchos casos ya de muchos esguinces y muchos problemas de inestabilidad por eso, por tener una placa, un elemento rígido que no se adapta al terreno. ¿Qué opinas tú Totalmente. sobre eso? Totalmente, tanto las placas de carbono como las suelas, o sea, las mediasuelas tan gruesas, ¿no? Con una altura más de 35, 40, 45, no te creas que son tan beneficiosas. Antes decías tú que la zapatilla de asfalto le han puesto una suela con grip y la meten a montaña, ¿no? Ujú. Ahora te comentaré yo mi experiencia con zapatillas de ese tipo, yo personalmente cuando corro con mis 80 y tantos kilos largos y cómo cambia la percepción, ¿no? Una zapatilla más Sí. amortiguadora o una zapatilla un poquito más normal, ¿no? Pero sí que es verdad que la placa de carbono va a acortar Ujú, la fase de apoyo. Y vamos a trabajar de medio pie a antepié continuamente. ujú, Cosa que cuando hay un terreno irregular, pues quizás es que ni se necesita. ujú. Eso una. Dos, al trabajar de medio pie a antepié, estamos trabajando de forma concéntrica y excéntrica continuamente los gemelos. Y lo que los oyentes tienen que saber que los gemelos nos ayudan a ponernos de puntillas. Pero es que los gemelos también son unos músculos muy supinadores. Es decir, que una sobreexcitación, permíteme la expresión, de los gemelos asociado a una placa de carbono puede llegar a generar sensación de inestabilidad y Ujú. promover la aparición de esguinces, ¿no? Sí. Y luego la adaptación al terreno. Es decir, si apenas estamos apoyando toda la superficie, porque se supone que ganamos velocidad, Ujú. estamos perdiendo el feeling con el terreno, que es fundamental. Es decir, tienes que estar súper atento cognitivamente Sí, porque no hay una información que te lleva del suelo, ¿no? sí, Al sí, final sí, eso, sí. la sensación de alerta, no la puedes tener toda una carrera. Sí, yo lo llamo los andamios o los... Al final es como estar encima de un andamio, que es un Claro. poco inestable. Entonces, esa sensación de tener el control absoluto en el momento que te metes en un terreno un poco más difícil, bueno, ahí pues lo que podríamos resumir es personas que quieran utilizar placa de carbono, fundamental, una buena base a nivel de Eso es fuerza, fundamental. fuerza, reactividad, un peso corporal a ser posible contenido, lo más bajito posible. Por No, debajo de 80. sí, tampoco quiere decir que la gente que pese 80 o más de 80 no se pueda No, beneficiar, pero en una balanza de pero beneficios, sí, eh, riesgo-beneficio yo tampoco lo no lo recomendaría. recomiendo. Y en montaña, pues si vas a hacer un recorrido por pista muy fácil y quieres un poco esa sensación, ese extra de confort o de reactividad que te puede dar la placa, Bueno, pues perfecto. Aquí obviamente si hablamos de rendimiento, de atletas de élite, pues bueno, ahí ya tienen que ver el riesgo-beneficio, aunque no sería la primera vez que se ha pegado a alguno un talegazo por el hecho de intentar correr un poco más rápido, ha sido más el perjuicio que el beneficio. y luego, Sergio, que hay un concepto, si no tanto en la población más deportista de alto nivel, en la población más de calle, el atleta más popular, Ujú. es que cuando hay un concepto que se nos olvida, y es la fatiga. Y cuando hay fatiga muscular en el pie y en la pierna, cuando pasan X kilómetros, Mm. la zapatilla no fatiga, pero la musculatura sí. Y Ujú. entonces, ojo, que entran en juego otros factores que Claro, la zapatilla se hace más peligrosa. sí. Porque el nivel de alerta y el nivel digamos, de Respuesta. respuesta muscular Mm. disminuye. Y Ujú. entonces ahí vienen los problemas. Sí, totalmente. Si te parece, nos pasamos al siguiente deporte o siguiente tipo de zapatilla y después abordamos eso más en detalle. Vamos a hablar del CrossFit, del gimnasio, la halterofilia. En este caso, normalmente el calzado se recomienda que sea, pues, un poquito, en el caso del gimnasio más tradicional, calzado más finito, ¿no? Tipo barefoot, ahí está muy de moda porque te permite sentir muy bien el suelo, activar muy bien toda la musculatura del pie y realizar los ejercicios, por ejemplo, zancadas, sentadillas, peso muerto, de forma más estable
y activando más esa musculatura, ¿no? Que es el objetivo al final del gimnasio, activar la musculatura para potenciarla, ¿no? En ese caso, ¿te has encontrado algún caso en consulta de personas que utilicen ese calzado que hayan tenido algún problema o que todo lo contrario, que les haya venido genial para mejorar su sensación en el suelo, su fuerza y Pues demás? mira, Sergio, me he encontrado las dos situaciones, ¿no? Es verdad que no vamos a ponernos un calzado bajo prescripción podológica, ¿no? Eso sería imposible. No podemos prescribir el tipo de calzado a cualquier tipo de actividad a todos los pacientes y a todos los usuarios, ¿no? Mm. Pero bueno, generalmente el deportista elige su zapatilla más bueno, por recomendaciones de amigos, por las redes sociales, por información en las tiendas, recoge o elige la zapatilla más adecuada, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo pacientes que me han llegado con sobrepeso, que han empezado a entrenar, entrenamientos funcionales, calzado minimalista, con acortamientos, porque la obesidad o el incremento de peso o el Mm. sobrepeso tiene algo asociado a la musculatura, Sergio, y es que la cadena muscular posterior, tanto los isquiotibiales, la parte posterior del muslo, Sí. como los gemelos, cuanto más pesas, si no realizas un estiramiento, más se acorta esa musculatura. Y al final se queda una pierna un poco rígida. Le metes, que tienes sobrepeso, que le metes un calzado más minimalista, Ujú. con poquita suela, con poquito drop o nada de drop, y empezamos a hacer ejercicios de solicitación de la musculatura Ujú. que no está acostumbrado, ¿no? Y que no Ujú. se monitoriza del todo bien. Y pues tengo pacientes con antecedentes o historia previa de lesiones de isquiotibiales, roturas gemelares, sensación de sobrecarga en la fascia plantar, en el talón y demás. Es decir, que indicado, pero ojo con algún Ujú. tipo de paciente. Y luego otros que se benefician, por lo que tú muy bien has dicho, que, que el sentir o tener la sensación de estar en contacto y de que su peso se distribuye de forma homogénea, más estable sobre los dos pies, pues es muy beneficioso. Ujú. De hecho, el otro día estábamos con Pedro Picón, que, bueno, culturista, ya entrado en años, más o menos, tenía 50 años, si no me Sí, que equivoco. está haciendo consiguiendo grandes hitos, ¿eh? Eso es, sí, sí, totalmente. Pero que él utiliza también para el gimnasio los podos, por ejemplo, ¿no? Para el hecho de tener el dedo gordo separado y permitir un poco esa activación. Yo creo que al final todo lo que sea darle al pie recursos para sentir, para trabajar, va a mejorar al final la postura en general, la fuerza que ejerce el pie sobre el suelo, la Total. activación muscular y también va a hacer que otros grupos musculares trabajen o más o menos también, ¿no? Dependiendo de Sí. la zona. Y Hay algo aquí, que yo le recomiendo a mis pacientes y que empiezan a utilizar el calzado minimalista o el calzado de trainer, ¿no? De training, que ya zapatillas, marcas sí, como Adidas, Nike sacan ya sí, zapatillas de training, con una media suela también, una entresuela pues un poquito más bajita, ¿no? sí. Con menos drop también, con refuerzos laterales, que ahora hablaremos y demás, ¿no? Pero el uso de Podox, el calcetín Podox, asociado al uso de calzado minimalista para el trabajo de fuerza, es un complemento, a mí me encanta. Yo lo he Ujú. sentido cuando hago mis entrenamientos de sala y se nota porque Podox, diseñado para mejorar la función del dedo gordo en algunos gestos de zancada Sí, sí. y Podox para controlar la tensión en la fascia conectado con los gemelos y Ujú. musculatura isquiotibial, un tándem perfecto. Sí. Y hay un tipo de zapatilla que quería dejarlo para el final, que es la zapatilla de halterofilia, que también se utiliza mucho en CrossFit para, bueno, todos los ejercicios de levantamiento de peso, ¿no? Que es una zapatilla mucho más rígida y que lleva una talonera, que lleva el talón bastante elevado y de un drop muy alto. Este tipo de zapatillas normalmente se usan son totalmente rígidas y tienen el talón elevado. Con eso lo que se hace es conseguir mejorar, ya no mejorar, sino que la dorsiflexión del tobillo no sea un limitante para poder bajar más en la sentadilla. Entonces, de cara a cargar el peso, hacer una cargada, un clean y jerk, ¿no? O una arrancada, pues te permite que con una movilidad de tobillo justita, gracias a esa talonera que lleva, puedas bajar hasta el suelo, el ass to grass que se llama, ¿no? El hacer la sentadilla profunda
sin que la espalda se te redondee, porque al meterle el talón es como tener un pequeño tacón. Ujú. Bueno, pues ese tipo de zapatilla yo no lo utilizaría nada más que para el momento en Sí, el que para hacemos ese el... gesto, Sí, única y exclusivamente. pero veo que también quizás abusa un poquito de ella, sobre todo en el mundillo del CrossFit y eso. Las llevan durante toda la sesión y yo creo que tiene que ser algo que te pongas solo para el levantamiento. Sí, porque además hay, como tú has dicho, los rangos articulares del tobillo, rodilla y cadera se llevan al máximo. Mm, Llevando al máximo los rangos articulares, X músculos están sometidos a una tensión claro, brutal y en ese momento específico, ese aumento de drop claro, viene de lujo, ¿no? eso es. Viene muy bien. Y la rigidez le da estabilidad, Y la rigidez te da estabilidad tanto eso en es, sentido antero-posterior como lateralmente, lateral. eso es. Pues con eso cerramos la parte de gimnasio, halterofilia y demás. Luego hay un tipo de zapatilla, no nos vamos a detener mucho, pero es la zapatilla de pádel, de tenis, todo lo que son deportes de raqueta o donde hay movimientos laterales muy rápidos. Yo ahí es verdad que no soy un experto, no controlo mucho, pero sí sé que son zapatillas que tienen muy buena estabilidad lateral, que lo que hacen es que tienen una suela sobredimensionada en los bordes, hacia un lado y a otro, y con eso se permite que al hacer un apoyo lateral sea muy difícil que la zapatilla, digamos, se doble, como que se haga el gesto de un E15, ¿no? Se mantiene muy, muy estable en el sitio. Y no sé si tú, que sé que has trabajado con tenistas y con profesionales, no sé si puedes dar algún dato más a nivel de clínico, digamos, a nivel de lesiones. Mira, pues yo lo que le recomiendo siempre en deportes de raqueta, que sabes que tienen desplazamientos medio laterales, frenadas muy bruscas, ¿no? Ujú. Y gestos muy repentinos, ¿no? Con una explosividad en ocasiones muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre ese calzado se caracteriza y yo recomiendo siempre porque tienen elementos estabilizadores, como tú has dicho. Suelas con una base de apoyo un poquito más amplia, lo cual va a hacer que el peso se mueva dentro de esa base de apoyo y eso da estabilidad. Luego tiene, algunas marcas incorporan sistemas en la suela, sistemas de contención medio lateral, o sea, en la parte interna y en la parte lateral, digamos como refuerzos a nivel de los arcos, Ujú, ¿vale? Y, y luego, digamos, el upper también, en unas marcas, también son un poquito más consistentes ujú. para, digamos, hagan un poquito de frenada del desplazamiento del pie dentro de la zapatilla, ¿no? Sí. Zapatillas tienen que prima la estabilidad mediolateral. Y luego, a nivel de la suela, del dibujo de la suela, sabes que el pádel, el tenis tienen muchos gestos de torsión y de pivotar. Sí. Y es importante que en la zona del primer metatarsiano, por ejemplo, pues hayan diferentes dibujos, unos dibujos más circulares, que eso nos va a permitir Ujú. torsionar más sobre esa zona y evitar la fricción. Claro, sí, de hecho, ahora que lo has dicho, es verdad que me he fijado que las zapatillas para deporte de raqueta llevan ese círculo, ¿no? En la zona del Sí. primer meta. Fíjate, no sabía que era para pivotar y que no haya fricción. Disminuir la Que el fricción dibujo no y... agarre. Exacto, Mm, porque si el dibujo agarra mucho, ujú. el pie se va, el pie dentro de la zapatilla se va a movilizar porque debajo está fijado Claro. y eso aumenta la fricción de la piel y la formación de ampollas. Por tanto, eso minimiza o armoniza el gesto de Sí, pivotaje, sí, sí, sí. sí. No, interesante. Ya para cerrar, hay dos deportes que me gustaría mencionar. El primero es el fútbol. Fútbol es verdad que tenemos, depende si es césped natural, si es césped artificial, fútbol sala, varía, ¿no? Pero bueno, en el caso del fútbol sobre césped artificial, que yo creo que es como lo más habitual, ¿no? A día de hoy, sí que dependiendo del taco, de la profundidad del taco, ¿no? Esto que le llaman multitaco, que es un poquito más finito, o el taco que se usa ya para, ¿no? Como para ponerse serio, ¿no? A buscar un Mm. poco más agarre. Eh, yo creo que uno de los riesgos que tiene, que seguramente lo habrás visto, es precisamente lo que comentabas del tenis, ¿no? En el tenis facilitamos el giro, la torsión, y aquí al revés. Aquí el taco se aclava en el césped, muerde el césped, y como intentes girar, pasa lo que temen Bueno, muchos y la futbolistas. rodilla, es que la rodilla sufre. Eso es, rodilla. Si hay torsión y la zapatilla se mantiene mordiendo el suelo, ¿quién se va a llevar eso? La rodilla. Ahí, fíjate, hay que llevar cuidado y permíteme que le dé a los oyentes unos consejos, porque en consulta recibo muchos pacientes jóvenes, muchos niños Ujú. que juegan al fútbol, céspedes artificiales. Muchas veces no están bien cuidados, son céspedes muy
rígidos, muy poco amortiguadores, excepto los rieguen mucho. Ya, ya. Pero, y muchos niños, por el tema de la bota, de sus ídolos y demás, seleccionan botas de taco en vez de multitaco, en césped artificial. Ujú. Ya te digo, en función de cómo sea de blandito, si lo han regado o no, o el tipo de césped artificial, siempre recomendamos, sobre todo en niños, multitaco. El multitaco va a repartir el peso mejor sobre el pie, en ese pie infantil que está en crecimiento. Y veo mucho talalgias, dolores en los talones de los niños comprendidos en 9-14 años, por el abuso de tacos en vez de multitaco. Tacos en el talón que incrementan el peso del suelo y en esa zona de crecimiento generan un dolor, ¿no? Entonces, cuidado con el uso de botas de taco y no multitaco Ujú. en céspedes artificiales, ¿no? Y último deporte va a ser el ciclismo. El ciclismo es un deporte en el que a menudo no se le da mucha importancia a la zapatilla, pero yo cada vez veo a más biomecánicos de ciclismo hacer hincapié en la importancia de una buena zapatilla para la bici. Sobre todo en cuanto a la horma, porque la mayoría de ciclistas, de hecho esto es algo que lo veo muchísimo, se quejan de que se le duermen los dedos de los pies. Sobre todo cuando hacen tiradas muy largas, ¿no? En la bici. Yo ahí en cuanto a zapatillas de ciclismo sí que es verdad que recomendaría una zapatilla que tenga una base de la zapatilla rígida, que transmita muy bien la fuerza. Ahí ya depende del presupuesto, pues una suela de carbono que está muy de moda, ¿no? También para reducir peso. Pero yo creo que con una suela, si no me equivoco, de nylon, no sé si era nylon o... Bueno, al final es un plástico rígido que transmite bien la fuerza, es suficiente. Pero aquí lo importante creo que viene a esto a elegir zapatillas con una horma ancha, Ahí, ya no ancha o estrecha, sino que tu metatarso, quepa en la zapatilla, porque la mayoría son muy afiladas, muy estrechas y se le duermen los pies a mira, todo el ¿qué es mundo. lo que yo recibo en consulta? Pues yo recibo en consulta, por ejemplo, muchos procesos de metatarsalgias, de sensación de adormecimiento en los dedos, con el uso de calzado. Ahora hablaremos 2 o 3 tips a la hora de seleccionarlo, Ujú. ¿no? Sensación de pie abierto a nivel del arco externo del pie, sensación ahí de dolor. Esas son las principales, ¿no? Una que tiene que ver con el volumen dentro de la zapatilla, ¿no? Es decir, tienen que ser, no te tiene que comprimir. Luego hay que tener en cuenta que tú estás apoyando todo tu peso sobre una zona concreta, que es la cala. Ujú. Y la cala impacta en los metatarsianos y hay algo que debemos de saber. No solamente existe nervios entre los metatarsianos, sino que en la suela hay una red nerviosa superficial que una mala colocación de la cala Ujú. o una mala selección de la zapatilla puede generar una compresión, digamos, anómala y la sensación de adormecimiento. Ujú. Entonces, yo en estos casos lo que recomiendo es que se haga un buen estudio biomecánico, Ujú. porque muchas veces basta con adelantar el sillín o el manillar o elevarlo un poquito y disminuir la carga aquí, Ujú. Sí, o hacer el un... ajuste de la cala que esté ubicado Exacto. exactamente bajo las No, metas y no exacto, en los dedos o en exacto. el puente. Y luego otra, que se pongan plantillas más o menos, si son personalizadas de maravilla, Ujú. porque el colocar una plantilla, aunque no haya impacto, el colocar una plantilla dentro de la zapatilla va a hacer que el peso corporal se distribuya mejor y que la sensación de compresión disminuya. Por lo tanto, Claro. no es descabellado hacer una plantilla para una zapatilla de ciclismo. Ujú. Totalmente, simplemente que tiene que ir a otras. Volumen y otros materiales y con otro Eso es, enfoque. eso es. Pues no olvidéis, si soléis practicar mucho ciclismo, estáis muchas horas, a hacer un estudio biomecánico. Ya no solo Fundamental. por la posición de la cala, incluida la rotación, ¿no? Que muchas veces lo habitual es poner los dos pies paralelos cuando realmente hay rotación externa. Según lo que tenga el En paciente, la hay que adaptarse, mayoría, ¿no? claro, eso es, porque si no vamos a estar forzando una posición que ya a nivel de rodilla nos puede dar un problema, o a nivel de Efectivamente, cadera, en fin. efectivamente. Id a vuestro biomecánico de confianza y hacer un estudio antes de meter 10 o 12 horas a la semana en la bici. Bueno, con esto cerramos la parte de los tipos de zapatillas que hay y vamos a meternos en algo que yo sé que le va a interesar mucho, sobre todo al sector runner, y es el tema del maximalismo, minimalismo. Realmente estos son conceptos que se pueden aplicar a cualquiera de las zapatillas que hemos visto antes y lo que se debe entender es que minimalismo es todo lo que se acerque
a una pisada natural o desnuda o descalza, ¿no? Todo lo que sea acercarse a eso va a ser más minimalista. Y todo lo que sea alejarse de eso, meter elementos rígidos, meter suelas muy gordas, etcétera, va a ser cada vez más maximalista. Sí. Aunque la gente piensa en el maximalismo como esta zapatilla grande, acolchada, pero bueno, a mí me gusta verlo así, ¿no? Como un concepto que no distingue si es running, si es ciclismo, si es halterofilia, lo que sea, ¿no? Simplemente acercarse o no a una pisada natural. Y aquí en este caso, zapatilla minimalista suele ser zapatilla que es totalmente plana, que no tiene ningún tipo de acolchado o amortiguado, simplemente una pequeña suela que te separa del suelo y que es flexible, que permite al pie torsionar, trabajar como lo haría en un pie desnudo, ¿no? Y por otro lado estaría zapatilla maximalista, que sería la que pues contiene elementos que se alejan de esa pisada natural. Por ejemplo, el drop, el talón, que ahora hablaremos del drop en profundidad. Un talón elevado, una amortiguación muy grande, que no es algo normal, que también va a alterar, ¿no? La percepción que tiene tu propio cuerpo del suelo. De repente voy en una nube, ¿no? De repente tengo que andar. O sea, ¿cómo se afectan? Y ahora esta pregunta te la lanzo a ti, Fran. ¿Cómo se afectan todos nuestros sensores, todos nuestros propioceptores, ¿no? Los receptores que se encargan de decir a nuestro cerebro cómo está pisando nuestro pie en el suelo? Si hay una piedra, si hay una inclinación. ¿Cómo afecta una zapatilla maximalista a esos sensores, a esos Pues mira, receptores? yo creo que hay que hablar de sensores, pero hay que hablar también de otros conceptos, ¿no? Hay que decir mucha información en poco tiempo, porque Sí, yendo al grano. yendo al grano, yo, por ejemplo, ahora me tengo que ir a comprar una zapatilla, voy a empezar a correr, me voy al maximalismo. ¿Por qué? Porque es una medida de seguridad, porque es un calzado que te va a proteger y que a priori, a corto plazo, te va a aportar más que te va a restar. Es decir, confort. Y el confort, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, y esto es un concepto que deberíamos de hacer un podcast de esto. El confort está íntimamente relacionado con la adhesión al tratamiento o a la zapatilla. Y el confort, si está presente, hace que tu cerebro, permíteme la expresión, trabaje mejor y mande mejor información al sistema musculoesquelético. Y eso es un predictor de prevención de lesión. Ahí me surge otra pregunta y perdona que te corte. Yo, por ejemplo, me encuentro súper cómodo con zapatillas voladoras. A mí me encanta la zapatilla voladora, cuanto más finita y más, pero sin perder amortiguación, ¿vale? Es decir, hay una corriente de zapatillas que son, por ejemplo, en running, las zapatillas mixtas, que son zapatillas que se usan para camino, para cross, ¿no? Son zapatillas muy típicas de cross. A mí me encanta esa zapatilla porque siento el terreno, pero tiene un puntito de acolchado. ¿Qué pasa? Que me voy dando cuenta con los años que hace 10 años y ahora, hace 10 años me ponía esas zapatillas, podía entrenar siempre con ellas y ahora me sucede precisamente lo que has dicho antes, un poquito de dolor metatarsal si abuso de ellas. Tengo que tirar las zapatillas que son un poco más acolchadas. Pero sin embargo, mi cuerpo percibe mucho más confort con una zapatilla un poco más finita que con una más acolchada. O sea, Hombre, realmente las zapatillas muy altas es que me resultan incómodas. mira, si tiramos de literatura científica, de evidencia científica, contrastada, con un nivel importante, hay X factores que hay que tener en cuenta cuando un corredor se pone una zapatilla maximalista. El concepto de maximalismo que hablábamos antes, ¿no? Y es, fíjate, están descritos alteraciones derivadas de un uso de calzado maximalista, como por ejemplo, está concebido como que el calzado maximalista te va a proteger de los impactos, ¿no? Porque te amortigua. Al haber más amortiguación, hay menos impacto, hay más lesión. Porque se asocia que la lesión siempre está relacionada con el impacto. Y eso no es verdad. Hay muchas lesiones musculoesqueléticas del corredor que no tienen nada que ver con el impacto de forma directa. Por ejemplo, está evidenciado y referenciado que uno se pone una zapatilla maximalista para amortiguar y el paciente desarrolla lesiones de alto impacto. Es curioso. ¿Cómo? ¿Por qué me pongo una zapatilla para amortiguar y resulta que desarrollo un dolor relacionado con la falta de amortiguación, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿sabes con qué?
con la rigidez de la musculatura. Por ejemplo, si yo no tengo un buen tono muscular, o no tengo un buen gesto muscular, o no he preparado muscularmente mi pierna Ujú. y me pongo a correr en una pista de atletismo con una zapatilla maximalista, puede ser que mi cerebro note tanta falta de estabilidad que aumente la rigidez de la musculatura. Y al aumentar la rigidez de la musculatura hay menos movimiento y la pierna se comporta como más rígida y no se absorbe el impacto. Ujú. Lo absorbe la musculatura o el hueso, ¿no? La tibia. Sí, no se Dos. lleva impacto el meta, pero sí el resto de Exacto, estructura, ¿no? Por exacto. compensación. Dos. Resulta que el calzado maximalista, con suelas gruesas y sobre todo de baja densidad, no vamos a hablar de marcas, de baja densidad, son las blanditas, gruesas. Si yo tengo, por ejemplo, un pie plano, o tengo una inestabilidad medial, o tengo un sobrepeso excesivo, o tengo una historia previa de esguinces de repetición porque mi tobillo es muy inestable, Ujú. y me pongo a correr de forma desproporcionada con esa zapatilla, están descritas, por ejemplo, tendinitis o procesos de tendinopatías en el tibial posterior. Es decir, yo he visto correr en cinta en mi consulta a pacientes con esa zapatilla y pronan más que sin la zapatilla. Ujú. Es decir, ojo que cuando te dicen que cuando se ponen esa zapatilla les duele el tobillo y cuando se pone una zapatilla normal, no. Pues algo está fallando. Ojo con eso. Tres, la falta de propiocepción del calzado maximalista. No te separa mucho del suelo y no percibes esas señales, tanto en montaña de irregularidad del terreno, que activa musculatura, como a nivel de asfalto, la falta de señal está evidenciado también que genera una cierta atrofia por desuso de la musculatura intrínseca del pie, ¿no? Y eso es un factor también muy importante. Es decir, que si vas a utilizar un calzado maximalista, es bueno porque te protege, es bueno porque es verdad que cuando tengo un paciente con metatarsalgia, le recomiendo un zapato Ujú. maximalista, Sí. pero ojo, porque si tienes desalineaciones importantes, pies muy cabos, pies muy planos, algún valgo funcional de rodilla, alguna insuficiencia glútea, y ese calzado puede hacerte una carrera más inestable. Y no os preocupéis, porque hablabas de marcas y las marcas lo tienen todo pensado. Para la inestabilidad, ahora hacen mediasuelas con doble densidad, que son mucho más densas en la parte interna para que no se prone. En fin, que hay soluciones para casi todo y siempre van a intentar, por ejemplo, para competir una zapatilla más finita, que sintamos más el terreno, que haya más estabilidad, mejor percepción y para entrenar zapatilla más amortiguada, que al final está bien que haya rotación, ¿no? Pero Sí. que si No, lo es la bueno, clave, es la clave. si lo bueno, claro, lo bueno de hoy en día es que hay tantísimas opciones que bueno, por un lado nos van a desplumar, pero por otro, pues vamos a poder, según el entreno, elegir la zapatilla Claro, ideal. es una inversión a largo plazo. Totalmente. Y yo siempre he dicho, mejor gastárselo en eso que, por ejemplo, para ciclismo, pues tener una zapatilla para series o para competir mucho más rígida, con su placa de carbono que transmita bien la fuerza a la cala. Y luego para entrenar una zapatilla flexible, cómoda, con su suela más, un poquito más blanda, de plástico duro, lo que sea, ¿no? Al final es mejor gastárselo en eso que en droga. Pienso yo, Ah, ya es lo está. que siempre digo. Mejor gastártelo en eso que en copas o en droga, que es algo Sí, sano y está genial. Pero bueno, que si solo puedes permitirte una zapatilla, yo sí que me iría, es cierto, a una zapatilla pues, un poquito más intermedia, mixta, lo que comentábamos, sí, pero que sí que tenga un puntito de amortiguación. sí. Y que seas tú el que trabaje en entrenar bien y preparar las estructuras. Y si no puedo, porque resulta que tengo un pie plano estructural, que por mucho que lo entrene va a seguir siendo igual de plano, pues bueno, hacer un aumento progresivo de la carga, porque al final el cuerpo, por suerte es maravilloso, Eso. se adapta a casi todo. Las transiciones, tanto en los entrenamientos como en la selección de calzado deportivo, es fundamental. Estábamos hablando del maximalismo, ¿no? Ujú, Y el minimalismo. El minimalismo, yo lo comentaba en algún vídeo que hemos hecho también. Yo no voy en contra, yo no soy un detractor del minimalismo. ujú, Yo recomiendo minimalismo a mis pacientes. ujú, Pero cuando me piden opinión, se la doy, ¿no? Entonces, si un paciente tiene un acortamiento de la cadena muscular posterior de gemelos, importante. Si un paciente tiene una atrofia
de la almohadilla grasa plantar a nivel de los metatarsianos. Si un paciente tiene lesiones como puede ser un callo bajo la cabeza del tercer metatarsiano o una verruga plantar. Si un paciente pesa 95 kilos, 100 kilos y se pone a hacer una actividad deportiva. Es decir, esos detalles, ese tipo de situaciones pueden convertir a un calzado que a priori es totalmente adecuado, lo pueden convertir en un calzado que genera y que favorece la lesión. Por lo tanto, calzado minimalista sí, de forma progresiva, bien monitorizada y poquito a poco. Porque otro dato de evidencia científica, está evidenciado la presencia de procesos de edema óseo, de médula ósea, es decir, un estado previo a la fractura de estrés por sobrecarga en pacientes que han pasado al minimalismo Ujú. de forma, digamos, rápida, sin estar bien asesorados. Ojo con eso. Sí, de hecho hay muchos estudios que tratan de ver los efectos del calzado minimalista sobre corredores. Una gran parte de la muestra, bueno, quizá una gran parte no, pero siempre hay un porcentaje de la muestra que tiene que abandonar el estudio. Y esto, vamos, lo podéis ver en cualquier base de datos. Eh, Hay muchas personas que tienen que abandonar el estudio porque han sufrido alguna lesión o porque no se han adaptado a... Y eso también, pues, según el estudio, puede llegar a afectar a los resultados, ¿no? Al final, si hay una persona que no ha terminado el estudio, no se incluye en la Correcto. muestra. Pero no quiere decir que no sea importante tenerlo en cuenta. Por eso hay que leer bien los estudios y esto se ve mucho, ¿no? En las personas que defienden muchísimo el calzado minimalista, que está genial, como tú dices, yo lo recomiendo muchísimo, pero Ojo, no ojo. podemos negar que hay gente que no se adapta bien a ese tipo de calzado. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, esa variabilidad Ujú. individual que hay en los Eso pies es, de los pacientes eso y las es. estructuras, ¿no? Es decir, la unión hace la fuerza. Minimalismo y maximalismo pueden convivir perfectamente. La polarización no es buena. Y me gustaría cerrar el bloque hablando sobre las zapatillas casual, las zapatillas urbanas, ¿no? Las que usamos en el día a Son día maximalistas y las la mayoría ya. Ahora, hombre, ahora viene la Sí, corriente del exacto, calzado respetuoso, ¿no? exacto. Adaptado al casual, pero Pero seguimos viendo Converse, seguimos viendo Vans, seguimos viendo que, bueno, son marcas que conocemos todos, vestimos cuando queremos ponernos de guapos, casi siempre al final las marcas que usamos son este tipo de marcas que al final son muy planas, pero incluso ellas están empezando a incluir un poquito de amortiguación es ya. que lo ideal, Sergio, Mm. lo ideal es, si te gusta el calzado plano, si te gusta el calzado minimalista, si te gusta el calzado respetuoso, simplemente, y ahora te voy a contar una anécdota muy buena que me ha pasado con mi hijo, simplemente con incorporar a esa suela 3-4 milímetros de una espumita más amortiguadora, esto Ujú. sigue siendo plano. Sí. Ujú. Ya cambiaría la situación, ¿no? Mira, el otro día mi hijo, no puedo decir la marca, pero he ido 3 veces a la tienda de zapatos a cambiar la zapatilla respetuosa que le he comprado a mi hijo. Mi hijo tiene 8 años, lleva Mm. plantilla ortopédica y le he puesto un calzado respetuoso para su punta, bueno, todo esto, ¿no? Ujú. Valoré ese calzado, me gustó, pero fíjate, lo quieren hacer tan respetuoso Ujú. que un niño que lleva una zapatilla full time todo el tiempo puesto, que corre, salta, desliza, de todo, ¿sabes lo que le ha durado la suela? Ujú. Le ha durado un mes y medio. Claro. Antes, con un calzado que yo le ponía a mi hijo convencional, infantil, un colegial, de los de antes, bueno, de antes, de hace unos meses, nunca ha roto la suela con tanta facilidad. Mm. Es decir, que tú fíjate que, mm, que si incrementas un poquito el grosor de la suela, vas a ganar Sí. confort Mm. y vas a quitarte todos estos factores a Claro, priori que no son claro. favorecedores. Ahí ya entramos en las características del calzado, la calidad de los materiales y esto lo dejaremos para la segunda parte del episodio porque vamos a hablar sobre todas las características, todos los elementos que tiene la zapatilla, bien sea la mediasuela, la suela, vamos a ver las diferentes tecnologías que hay, los diferentes materiales, el EVA, el TPU, el PEVA,
En fin, nitrógeno inyectado, que está también muy de moda en marcas como Brooks. Muy bueno, ¿eh? Esa suela me Correcto. encanta. Vamos a hablar de todo esto. Será un episodio bastante técnico a nivel de material. Creo que a los frikis del material les va a encantar. Y también hablaremos en más profundidad del drop, de la horma, de la suela, de los tipos de caucho, de goma, porque al final que un material se desgaste depende mucho del tipo de suela, ¿no? De la composición del caucho, de cómo se haya fabricado ese caucho. Por ejemplo, todos conocemos las suelas Vibram. Pues, por ejemplo, zapatillas como Merrell, las Vapor Glow, sin ir más lejos, que es un modelo minimalista de Merrell. Eso tiene suela Vibram y es que ya puedes hacerle los kilómetros que quieras, que no se desgasta. Yo son las que utilizo mucho para el día a día y todo lo que sea Vibram en trail Es, running. es caballo La ganador. gente lo conoce y sabe que es un caucho, es un material que por lo que sea es súper resistente a la abrasión y ya estoy empezando a verlo incluso en calzado casual, el Vibram. Así que si no queréis perderoslo, en el siguiente episodio lo veremos, ya sabéis, cada miércoles a las 7 de la tarde. Cualquier duda, sugerencia, pregunta que queráis hacernos, nos la podéis dejar en los comentarios del episodio. Ya sabéis que estamos en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast. Y nada, Fran, si quieres comentarnos algún caso para cerrar el episodio con el caso clínico de la semana. Me viene a la mente ahora, hace poco vi un corredor que sorprendentemente, es paciente mío de hace muchos años ya, no tiene un pie excesivamente pronador, no había venido a consulta nunca con dolor en estructuras músculo-tendinosas que controlan la pronación, como por ejemplo puede ser la musculatura flexora o la musculatura del tibial posterior, por ejemplo, ¿no? Aquiles, gemelos. No había venido nunca a consulta y se ha dejado un poquito por el tema laboral, ha incrementado de peso. Al incrementar de peso ha vuelto a hacer actividad deportiva y ha tirado pues por las publicidad y demás, ha tirado de las zapatillas maximalistas. Y de suela, esta que ha llevado, de suela un poquito con una densidad baja. Demasiado Muy blanda. blanda, muy Sí, blanda, sí. muy blanda. Y vino a consulta el otro día con un dolor y una inflamación en el tobillo interno, a nivel del tibial posterior, que dice que nunca le había pasado. Es verdad que yo no lo tenía registrado como paciente ese tipo de molestia en él. No tiene un pie excesivamente plano. Chico, le pongo empiezo a explorarlo. Bueno, después de la exploración le diagnostico una tendinopatía del tibial posterior, muy reactiva, muy aguda, y le hago caminar con zapatillas y correr, y sorprendentemente se puso la zapatilla, y es que pronaba 3 veces más con la zapatilla que sin la zapatilla. Él no se había dado cuenta de eso. No fue un colega que corriendo le dijo, oye, esa zapatilla la tienes que cambiar. Y dice, pero ¿cómo la voy a cambiar? Si la tengo poco tiempo. Ostras, tío, pues te estoy viendo por detrás y prona es una barbaridad con esa zapatilla, ¿no? Y resulta que, pues esa zapatilla, él había incrementado de peso y esa pronación que tenía el paciente, tenía este corredor, le había generado que por la parte interna esa suela se comprimiera más, quedara más suela por la parte externa y la propia zapatilla le hacía de cuña pronadora, ¿no? Y entonces había desarrollado una tendinitis reactiva del tibial posterior al uso de esa zapatilla. Es decir, ojo con eso. Zapatillas, 200 euros. Consulta podológica, un poquito menos, creo yo, ¿no? Y que, o sea, ha tenido una evolución, o sea, al quitar la zapatilla, Suprimimos ese tipo de zapatilla, nos fuimos a una zapatilla maximalista por el peso, pero con mayor densidad, más estable, mayor suela, mayor base de apoyo de la suela. Y otro concepto, yo últimamente estoy volviendo otra vez a recomendar zapatillas con control de pronación. Es decir, no las hay con ese concepto, ¿no? Sí, sí, sí. No las hay ya. De Pero doble densidad que hablábamos. ojo con esos detalles. Hemos cambiado de zapatilla e incorporamos un elemento ortopédico para controlar esa tensión, tratamiento fisioterapéutico, y el tío pues está reincorporándose y muy bien, muy contento. ¿Y a cuánto le ha salido la factura? Quiero decir, ¿cuánto tiempo ha tenido que estar sin poder correr, sin poder estar por 6 semanas. 6 semanas, un mes y medio por elegir mal una zapatilla. Sí. Pues yo creo que eso es por lo que nos quedamos, ¿no? Al final, el tiempo que nos quita.
Bueno, Fran, Sí, pues gracias por el caso gracias a ti, Sergio. y nos vemos la semana que viene. Venga, encantado y a tope.